Gracias, senadora presidenta. A nombre de la senadora Ivonne Álvarez, Angélica Araujo, Hilda Estela Flores Escalera, Arely Gómez, Lisbeth Hernández, el senador René Juárez, el senador Eviel Magaña, María del Rocío Pineda Gochi y la senadora Mely Romero. La población mexicana entrará en un proceso de envejecimiento demográfico que cada vez es más evidente. En el 2010, la población de 60 años y más era de 10.1 millones, representando el 6.3% de la población total del país. Se prevé que para el 2030 las mujeres de 60 años y más representen el 18.7% del total de las mujeres y los hombres, el 16.2% del total de los varones. Lo anterior resultado del incremento de la esperanza de vida y la disminución de la fecundidad, lo cual plantea grandes desafíos a los sistemas de educación, empleo, salud, protección social para las próximas décadas. Por lo que debido al envejecimiento de la población se ha iniciado a nivel nacional e internacional diversas estrategias para hacer frente a este cambio demográfico. Entre ellas destaca la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en 1982 en Viena y en donde México se comprometió a crear políticas económicas, sociales, culturales y jurídicas que permitieran mejorar el entorno y desarrollo de las personas adultas mayores. Se prevé que el porcentaje de las personas de 60 años y más en todo el mundo se duplicará entre los 2000 y 2050, pasando del 10% al 21%, por lo que se requiere cambios de las actitudes en las políticas y las prácticas en todos los niveles y en todos los sectores. Las estadísticas sobre abuso, maltrato y violencia en la vejez son datos alejados de la realidad debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian, situación que tiene su origen en distintas razones. Una de las más significativas es el no aceptar que están siendo maltratados. Tienen temor a las represalias, es el único familiar con el que cuentan, creen que es temporal, no quieren que su familiar y cuidador vaya a la cárcel, desconocen con qué autoridad deben dirigirse o su condición física o cognitiva no les permite realizar la denuncia. El abuso, el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores es un problema que se observa en todas las esferas de la sociedad, el cual se manifiesta de maneras muy diversas que van desde el plano psicológico, financiero e incluso patrimonial, hasta la violencia física y sexual, que trae como consecuencia que los daños ocasionados pudieran ser irreversibles, lo que conlleva a su vez vergüenza y miedo para pedir ayuda o en su caso para denunciar a quienes lo someten a ese tipo de tratos. La negligencia es un tipo de maltrato que constituye todo comportamiento que tiene descuido, desatención y abandono de una persona que no está en condiciones de valerse por sí mismas por razones de edad, enfermedad o discapacidad. Asimismo, la negligencia comprende el no prever las condiciones de supervivencia teniendo las posibilidades de suplirlas. En ese sentido, y dada la velocidad del crecimiento, que será uno de los temas demográficos más relevantes a estudiar en el futuro de nuestro país, y en virtud del cual el Estado deberá implementar las políticas sociales necesarias para atender este delicado asunto. Desafortunadamente, con el envejecimiento de la población, una gran cantidad de personas adultas mayores se han vuelto un grupo vulnerable por su estado precario de salud, dependencia, abuso, descuido y pobreza. Por su parte, la Red Internacional para la Prevención del Abuso contra el Anciano, INPEA, define el maltrato como la acción única o repetida o la falta de medidas apropiadas que causa daño o angustia a una persona mayor y que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona adulta mayor. Sin embargo, el maltrato es un problema que puede presentarse en cualquier etapa de la vida, generalmente en personas vulnerables, el cual está relacionado con el género, la edad, las condiciones físicas e intelectuales.
Por su parte, el INAPAM clasifica cuáles son los diferentes tipos de maltrato, entre los cuales se encuentran el físico, el psicológico, el abuso sexual, el abandono, la explotación financiera y estructural. En México se estima una prevalencia entre 8.1 y 18.6 de adultos mayores que sufren algún tipo de maltrato y abuso familiar. Es por ello que el Estado no solo debe ocuparse de la prevención y atención sobre las personas adultas mayores, sino contar con un marco jurídico más sólido que permita castigar este tipo de actos u omisiones, sobre todo cuando se trata de las personas que no solo nos dieron la vida, sino a las que estamos obligadas en términos de la ley. En razón de lo anterior, hoy hablamos a nombre de todas aquellas personas adultas mayores que se encuentran viviendo situaciones de maltrato, particularmente de aquellos que han sido abandonados, en el mejor de los casos, en asilos o en casas de asistencia social, o peor aún, en lugares insalubres, carentes de algún tipo de asistencia, cuyos familiares han sido omisos o abusan de sus condiciones, provocándoles un rápido deterioro físico, mental, psicológico e incluso la muerte, y cuyas conductas quedan impunes. De ahí que resulte necesario contar con un marco jurídico virtuoso que contemple aquellas conductas que dañan a la sociedad y en virtud de la cual se logre garantizar a las personas adultas mayores una vejez verdaderamente digna. Por lo anteriormente expuesto, proponemos ante esta soberanía la siguiente iniciativa de proyecto de decreto en la que se reforma la fracción 1, inciso C del artículo 5, la fracción 3 del artículo 9, así como la fracción 7 del artículo 10, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para establecer como uno de los objetivos a garantizar por la citada ley el derecho a una vida libre de violencia y maltrato. Que la familia, en cumplimiento de su función social, evite que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia, maltrato y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. Finalmente, establecer como uno de los objetivos de la política nacional sobre las personas adultas mayores, fomentar en la familia, el Estado y la sociedad una cultura de aprecio a la vejez para lograr un trato digno, favorecer a su revalorización y su plena integración social, así como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto y solidaridad y convivencia entre generaciones con el fin de evitar toda forma de discriminación, violencia y maltrato por motivo de su edad, género, estado físico o condición social. Es cuanto, senadora Presidente. Muchas gracias.